Los dedos acarician botones que mueven lengüetas y mediante las manos y los brazos que bombean un fuelle y provocan el milagro de hacer respirar a un instrumento tan particular como es el bandoneón. Han pasado muchas manos emblemáticas desde que llegó al Río de la Plata y en esta oportunidad voy a hablar con una persona que lo hace respirar y hablar con pinceladas melancólicas y viajes entre Francia y Buenos Aires. Hablamos de Juanjo Mossalini y le damos la bienvenida. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Muchas gracias. Muy linda introducción. Bueno, un gusto que podamos charlar un rato sobre esto que nos compete entre pliegues del bandoneón. Y bueno, quería que me cuentes, hablando ya del disco inicialmente, que es por lo que tengo entendido, es un trabajo que ya lo venís trabajando justamente de hace bastante tiempo, ¿no? Sí, en realidad viene gestando, no sé si lo estaba trabajando propiamente porque el trabajo fue más condensado en el último periodo, si bien hay un tema que fue grabado hace unos 10 años, que es la canción con la cual termino, con Sandra Rumolino, una canción que le escribí a mi hijo. En el 78, cuando mi papá llega a París, graba un LP Don Bandoneón. Y según dice él, cuando habló con los colegas en Argentina diciendo voy a grabar un disco de bandoneón solo, dijeron, pero estás loco, o sea, se van a aburrir, ¿cómo vas a grabar un disco solo de bandoneón? Es imposible. Bueno, él lo hizo, tuvo muchísimo éxito acá en Francia y generó vocaciones, o sea que a partir de ahí empezaron los colegas a sacar discos, ¿no? Entonces es como que como bandoneonista lo veía como una etapa indispensable. Ahora, claro, tomé envión bastante tiempo. Amagué para grabarlo durante muchos años, no me daba cuenta por qué lo venía postergando, porque había hecho otras cosas, le di prioridad a otras cosas, pero hoy me doy cuenta que se reunieron muchos parámetros y uno de ellos es la variedad del repertorio que pude abarcar, con obras escritas por colegas compositores con quien compartí escenario mucho tiempo, como Tomás Gubich, Gerardo Lecam, Leonardo Teruggi, otras de un gran amigo, Néstor Díaz, que me regaló una samba, cosas que escribí yo, y bueno, y el encuentro con el Cuarteto Danel, porque escribí una suite para cuarteto de cuerdas y bandoneón, ¿no? ¿A qué edad llegaste a Francia después de que llegó tu papá? Tenía 10 años yo. En el 10 83. años. Perdón que vuelva abruptamente así al tiempo, pero como estaba pensando en todo este trabajo que me contás, toda esta gente que ha participado en este disco, más tus composiciones, hay algo muy particular que es este último registro de tu papá ahí en el disco, ¿no? Eso de compartir en el estudio. Entonces, me gustaría que me cuentes si cuando llegaste a Francia a tus 10 años, el bandoneón ya existía como conexión con tu papá, si ya te dejaba manipularlo, si ya habías empezado ahí a tocarlo, que me cuentes un poquito desde ahí, desde el inicio mismo. Yo comencé muy tarde el bandoneón, tenía 17 años. Toqué piano durante un largo tiempo, algunos años, digamos, en la infancia, y el día que quise dejar la música de lado, mi papá me dijo, bueno, está bien, pero además de la escuela quiero que hagas algo, lo que te guste, teatro, dibujo, una actividad extraescolar. Yo escogí escritura, o sea, composición e ingeniería de sonido, o sea, que me quedé en la música. Y resulta que un gran acordeonista francés, Marcel Azoulay, que es el que acompañó a Jacques Brel, por ejemplo, o tantos otros, pasando por casa, un día me escuchó tocar cuando yo tenía esos 17 años, porque mi papá había empezado a enseñar y yo le dije, pero ¿cómo haces para enseñar perdón por la palabra, pero quilombo, ¿no? O sea, el teclado es complejo. Cuando uno ya toca un instrumento es como que para agarrar el segundo, más o menos los dedos van para una cierta lógica, uno lo entiende más fácilmente y en este caso no, es muy hermético el bandoneón, o sea, no se brinda fácilmente. Y entonces me explicó poco a poco, entonces yo venía toqueteando hacía 3-4 meses y Marcel Azoulay me invitó a una emisión de radio. Y ese fue el golpecito, el empujón que faltaba para ya que me dedique más de lleno al bandoneón. Me llevó al famoso edificio de Radio France a tocar en una emisión de radio. Yo hacía 6 meses que tocaba el bandoneón y me llevó para presentar el bandoneón porque estaba presentando todos los instrumentos de la familia de los fuelles. Y ahí conocí a alguien que me invitó a tocar en un espectáculo. O sea que todo se aceleró cuando yo tenía 17 años
Y además hay una cosa importante, es que acá habían pocos bandoneonistas en Francia. O sea que apenas uno movía los dedos, surgía trabajo. Al haber pocos bandoneonistas, las oportunidades de expresarse profesionalmente eran múltiples, había mucha demanda. Y eso es como que me permitió un gran lujo, que es casi aprender el instrumento en el escenario. Qué vertiginoso todo. Qué bueno que aprovechaste todo ese vértigo. Me refiero a que en menos de 6 meses de estar ahí aprendiendo un instrumento tan complejo, qué bueno que todo eso como que lo supiste canalizar y aprovechar y absorber rápidamente, ¿no? Sí, bueno, tenía la gran suerte de tenerlo a papá en casa, o sea que mi viejo fue un gran docente, o sea, creó acá una escuela y no faltan los profesionales que pasaron por sus clases, o sea que bueno, ese es un momento, si bien en realidad las clases entre él y yo no duraban más de 5 minutos porque sacábamos chispa, también era una lección perpetua, o sea, todos los días un ejemplo a seguir. ¿Cuál fue la primera canción que pudiste aprender para interpretar? La primera que estudié se llamaba Buenas noches, Che Bandoneón. Justamente te estaba hablando del disco que mi papá grabó en el 78. Resulta que estaba acá radicado Julio Cortázar, que era amigo de papá, y hay un tema en ese disco muy bonito con un poema de Julio, que es una oda al bandoneón, y que comienza así como un poco como comenzaste la entrevista, que dice: de manera que buenas noches, Che Bandoneón, qué bueno verte bien y en tan buenas manos. Y ahí empieza a enumerar todos los que tocaron, todos los que representaban los bandoneonistas para él, para Julio Cortázar, y él dice que bueno, que es el instrumento que le hablaba de su antepasado, de muchacho y de pibe en Buenos Aires, ¿no? Y ese es el primer tema que pude estudiar. Y me acuerdo que en cuanto lo empecé a poder tocar, le dije muy orgulloso a la señora de mi papá: mirá, lo puedo tocar. Me dice: no, pero eso no es tocarlo, le falta la interpretación. Y bueno, tenía razón. Había que ponerle un poco de alma. ¿Cuánto tiempo te llevó formar o crear esa alma para las canciones o para la interpretación? ¿Se tarda mucho tiempo? ¿Lo seguís construyendo a eso como músico? Es un trabajo que se construye, pero que se construye de por vida. Si hablamos del inicio, yo creo que también hay una cuestión importante que la noto también en los jóvenes que vienen a estudiar, que es el entorno familiar. O sea, quieras o no, en una familia donde hay músicos, los niños, mismo si no estudian, mismo si no aprenden un instrumento, es como que el bocho va registrando toda una serie de vocabulario musical, lo mismo en casa de melómanos, ¿no? Pero aún más con un músico, con un instrumento así en directo, es como que va creciendo la emoción. Yo me acuerdo, por ejemplo, tener 8 años y mi papá había regresado a Buenos Aires a visitarme y estar en el patio de lo de mi abuelo y vivir la primer emoción musical, cosa que para un niño de 8 años no es tan evidente con un bandoneón, ¿no? O sea, un instrumento así solo. Mi papá estaba tocando y recuerdo no comprender por qué, pero sí estar emocionado al punto de lagrimear. Bueno, eso es muy fuerte, o sea, el transmitir de la emoción con un instrumento es algo muy particular. Y bueno, papá tenía esa condición muy fuerte de llevar las emociones bien alto. ¿Te acordás cuál era esa interpretación que hizo tu papá en el patio, No, sabes? no lo recuerdo, no lo recuerdo. Quedó la emoción, que de Quedó la alguna emoción manera solamente. Y la imagen la del imagen. patio y de la partitura en la mesa y de mi viejo tocando en cuero en pleno verano. Bueno, contame a través del tiempo, de todo este trabajo, de toda esta trayectoria, si has tenido así la oportunidad de volver a Buenos Aires varias veces, y sos más allá ahora, sabemos que estuvo la pandemia sacando eso, digo, si te gusta volver, y cuando volvés de nuevo ahí a tu casa, a Francia, te traes músicas nuevas, intérpretes nuevos, discos nuevos, cosas nuevas, ¿cómo va ese intercambio a través del tiempo? Sí, eso era una realidad hace años, o sea, en la década de los 90 el viaje a Buenos Aires representaba muchísimo en cuanto a descubrir
descubrir nuevas músicas, y más aún al principio de los años 2000, cuando había toda una ola ya muy fuerte en Buenos Aires de renuevo del tango, ¿no? Hoy por hoy, con las redes, la actualidad es constante, mismo viviendo del otro lado del planeta, los intercambios, las charlas con los colegas, los discos que van llegando, asimismo esta nota, o sea, yo estoy en casa acá en París y estamos haciendo la nota por los medios de comunicación actual, o sea que esa distancia no sé si se va achicando, pero existe un cotidiano pese a la distancia. Bueno, después está el calor humano que ese sí que falta, ¿no? O sea, el contacto real. Y yo regresaba seguido y efectivamente desde la pandemia se rompió un poco ese ritmo y no faltan ganas de volver, no faltan. Contame si estás de acuerdo con... Tengo una intuición de lo que me podés responder, pero quiero escuchar que vos me lo puedas ampliar mejor con tu visión de músico y de hijos, no solamente por tu papá, sino de una familia de músicos y todo lo que compete. ¿Qué pensás justamente, ya que vos lo trajiste, sobre esta renovación del tango que se dio en los 2000 y que ahora también como que siempre hay como algunas vanguardias que andan dando vueltas? ¿Qué pensás de eso? Mira, es una charla que he tenido con tantos colegas y amigos. Yo tuve la suerte de conocerlo al Tape Rubín, en el 98. Estuvo de gira por acá y yo toqué en el Cuarteto Almagro con él, y fue con el Cuarteto Almagro que producí mi primer grabación. Como yo te había dicho, también estudié ingeniería de sonido. Y bueno, mi primer producción fue el disco con el Tape, con Fabricio Peroni y Leo Weiss, Hemisferios. O sea que ahí ya tenía a un tipo que es uno de los grandes creadores de hoy en el género, y lo tenía ahí como compinche y ya charlábamos de ese renuevo del tango, ¿no? Después tuve la suerte de compartir escenario con Gotham Project durante varios años, numerosas giras. Y también conozco de cerca todo lo que va surgiendo de más moderno, llamémoslo espontáneo, popular, de las cosas que se hacen hoy. O sea que lo lindo de todo esto es que hay una dinámica impresionante, o sea, yo veo que van brotando propuestas nuevas en un cotidiano. Y justamente hablábamos hace unas 2 semanas, pasó por acá Ignacio Barchowski, y él y yo le saqué el tema: ¿cómo los catalogamos? ¿A dónde comienza y dónde termina la frontera del tango? Y justamente, o sea, yo considero que estoy ahí en el borde, ¿no? Tuteando lo que sería una escapada del género. Y hoy por hoy creo que el que tiene el sentimiento de que está haciendo progresar el género, ya con ese sentimiento ya la propuesta es válida. Después te gustará más una que la otra, pero no se puede negar que hay fuerzas diversas y geniales que hacen crecer nuestro género y que está cada vez más rico. O sea que es un momento realmente de gran felicidad, porque cuando yo comencé en los 90 escaseaban las oportunidades de juntarse con músicos y de cruzar ideas al respecto. Hoy veo, por ejemplo, yo invité en mi disco a tocar a Carmela Delgado. Carmela es una de las jóvenes más talentosas que hay por acá, y bueno, vino Damián Foretti, que hicieron un dúo. Ella toca en una de las orquestas más conocidas acá europeas, que es la Orquesta Silbando, tiene su cuarteto. Acá también hay unos locos lindos como William Sabatier, que es un francés que conoce el género más que muchos de nosotros, y hay toda una energía mismo aquí del otro lado del Atlántico, en Francia, acá, en una energía linda que permite producir muchas cosas. Hace 2 años yo invité a muchos colegas a hacer un espectáculo que lo pudimos dar en el Châtelet, uno de los teatros más importantes acá de París, donde supieron dirigir Ravel, Debussy, o sea, una de las grandes entidades de la ciudad. Hicimos un espectáculo donde éramos 15 músicos. En los bandoneones estaban William, del que te hablé, Carmela, y también Lisandro Donoso, que recién estuvo en Argentina con la propuesta Sónico. Y bueno, hicimos ese espectáculo que lo llamé Generación Piazzolla por el centenario, ¿no? Y hoy en día hay toda una camada de músicos que aquí es numerosa y en Argentina ya es realmente una gran felicidad. Juanjo, en este disco que ya obviamente trabajado, editado, que lo estamos disfrutando, lo estamos escuchando, quedaron
composiciones afuera o quedaron así como algunas, no sé si composiciones, pero ideas que quedaron por ahí anotadas para ya ir generando creaciones nuevas y por ende tal vez un disco nuevo, no sé si próximamente, no te digo este año ni el año que viene, digo que están ahí dando vueltas? ¿O te vas tomando el tiempo que aparezca simplemente de disfrutar este que estamos hablando? No, yo no soy de los que disfrutan el disco. O sea, una vez que está terminado, hay que hacerlo vivir. O sea, que me encanta tener estas notas al respecto y tener esta actualidad y poder presentarlo. Pero ya estoy con el pie adentro del siguiente. O sea que por lo general cuando escribo algo ya cierro el archivo y ya emprendo la etapa siguiente. Dentro de un proyecto ahora me toca, por ejemplo, escribir la música para el próximo disco de mi cuarteto y ya tenemos planteado grabarlo en octubre dentro de un año y para que salga en el 2024. Y a decir verdad, ya está también programado el disco siguiente. O sea que apenas termino de escribir el que viene, que ya me tengo que poner a escribir el de después. O sea que las ideas y las proyecciones se van catapultando unas a las otras y hay que ponerlas en el orden del calendario, pero bueno, cada vez que termino de escribir algo te diría que casi es un borrón y cuenta nueva. Me parece muy bien. Estimado Juanjo Monsalini, yo te quiero agradecer este rato que hemos conversado. Por supuesto que siempre, así como vos tenés estas composiciones y ideas nuevas para más adelante, a mí me quedan por ahí preguntas para que la charla se extienda y se extienda. Pero bueno, vos sabés que esto es radio y también, bueno, también podemos dejarlo abierto, quien te dice, para alguna charla más adelante en ese disco nuevo. Con mucho gusto. Por lo pronto, ojalá que cuando te toque volver a la Argentina, quien te dice, por ahí te sale algún toque aquí en la ciudad de Córdoba y te podemos ir a disfrutar en donde te puedas presentar. Así que, por mi parte, ha sido un gustazo. Muchísimas gracias. Gracias a vos.